Hola, ¿cómo te va? Desde el Ministerio Tu Palabra Irradia Luz, te damos la bienvenida. Como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video, o si así lo deseas, deja algún tema que quieras que tratemos. Bueno, el video de hoy tiene un nombre un poco sugestivo, ¿no es cierto? Yo le puse "Los pastores se creen papas". ¿Por qué digo esto? Porque desde la Reforma en el siglo XVI, cuando Lutero fue y clavó las tesis allí en la catedral y quejándose por todo lo que estaba haciendo la Iglesia, que a él no le parecía que era correcto, ¿no es cierto? Nosotros, que nos alineamos a esa reforma desde aquella época, no dejamos nunca de criticar a la religión católica. Criticamos al Papa porque hay un solo líder, porque él decide todo, porque no tiene personas al lado de él que puedan estar haciendo algún consejo y puedan ser varios los que deciden las cosas. Criticamos la ciudad del Vaticano, tan hermética que nadie puede entrar, nadie puede investigar nada en ese lugar. Criticamos las riquezas que hay en ese lugar, el oro que hay, por qué tanta riqueza allí en esa ciudad, en el Vaticano. Se dice que es la ciudad de Dios y hay tanta pobreza en el mundo. Criticamos los escándalos que hay dentro del Vaticano, ¿no es cierto? Y ahí, pues, la lista podría ser grandísima. Pero, lamentablemente, yo estoy viendo en estas últimas décadas, podemos decir 20, 25 años a esta parte, los creyentes, los que nos hemos alineado a esa reforma de Lutero en el siglo XVI, estamos incurriendo en los mismos errores que ellos. Sin darnos cuenta, estamos cayendo y estamos tropezando con las mismas piedras que tropiezan ellos. Vamos a enfocarnos en este video solamente en 3 errores que yo estoy viendo en estos últimos años, que son básicos. Primer error: los pastores se creen dueños de la iglesia. Es increíble. Y vos lo vas a escuchar como lo escucho yo. Dicen, yo la fundé, yo fui el que abrí esta iglesia. Si no fuera por mí, dicen algunos ya mucho más allá, esto no estaría, esto no funcionaría, este ministerio no caminaría. He escuchado el atrevimiento de decir pastores que agarran una iglesia que ya está medio armada y hoy escriben libros y en sus libros ponen yo fundé este ministerio, esta iglesia, cuando ellos llegaron a ese lugar y ya estaba todo armado. Esto lo viví en mi vida propia, así que nadie me lo contó, ¿no es cierto? Y si nosotros vamos al libro de los Hechos, que es donde se empieza a fundar la iglesia, allí en Hechos 20, capítulo 20, verso 28, ¿qué dice la Biblia? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de Dios, os ha puesto como obispos. Os quiere decir que Dios nos ha puesto como administradores de la iglesia. Dice la palabra al final, para apacentar la iglesia del Señor, no la iglesia del ministro tal, no la iglesia del obispo tal, del pastor tal, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjate el precio que pagó Cristo por esta iglesia y nosotros nos abanderamos diciendo que somos los fundadores. San Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y vos te vas a dar cuenta que cada vez que el apóstol Pablo se refiere a la iglesia en esas cartas, dice la iglesia de Dios. Jamás dice la iglesia que yo fundé, la iglesia que yo abrí, y podemos decir que toda Europa conoció a Dios por Pablo. Vos ves sus cartas a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los gálatas. Él nunca dijo la iglesia de Gálatas que yo fundé, la iglesia de Efesios que yo fundé, no.
Él siempre se va a referir, lee los textos y vas a ver que siempre dice la iglesia de Dios. Estamos hablando nada más y nada menos que el misionero más importante que tuvo el cristianismo. Vos ves que están aferrados por años en el ministerio. Hay pastores que hace años que están, porque ellos fundaron la iglesia, nadie los puede sacar, es su empresa privada para ellos, ¿no es cierto? Están aferrados allí, surgen escándalos como ya los hemos visto y siguen en el ministerio. Lamentablemente hace muchísimos años atrás hubo un escándalo tan grande dentro de un ministerio que hasta salió a luz en los medios, en la televisión, en la radio, y bueno, se peleaban allí, escuchábamos que uno le pedía $1.000.000 al otro por la separación y por esto y por lo otro, y siguen estando. Nadie les puede decir se tienen que correr a un costado por esto que ha pasado. Nadie se toma un tiempo sabático para evaluar el problema que ha pasado, ¿no es cierto? En cualquier sociedad anónima que es del mundo, un escandalete de cualquier circunstancia, así sea un gerente, el director de la empresa o lo que sea, tiene un escándalo dentro de la empresa, es corrido de su puesto, es corrido de su lugar y es reemplazado por otra persona. Lo hemos visto, pero en un montón de situaciones. Cómo una sociedad anónima, que es algo que está en el mundo, funciona mejor que la iglesia. ¿Dónde se ha visto eso? Antes, por ejemplo, cuando yo entré a la iglesia en el año 85, 86, me encantaba ver cómo se predicaba, cómo se enseñaba la palabra. Yo aprendí mucho la palabra de entrada, entonces me gustaba enseñarla, predicarla. Y yo quería predicar, quería dar a aquel que no conoce a Dios todo lo que yo había conocido, lo que Dios había hecho en mi vida. Pero se me paraban adelante mío y me decían, mirá Rubén, antes de trabajar para el Señor, antes de querer predicar, vos tenés que ir al seminario. Y yo con 39 años, ya casado, con 2 hijos, digo, ir a estudiar 3, 4 años al seminario. Ah, no, si no, no podés, no, tenés que ir a estudiar, tenés que capacitarte. Y yo no lo vi mal, porque me hizo muy bien ir al seminario y estudiar durante 4 años. Pero hoy, porque son hijos del pastor, porque están en el entorno del ministerio, porque son amigos del circuito que está allí en la iglesia, los levantan como pastores porque saben 2 textos bíblicos, porque manejan un grupito de 6, 7, 8, 10, 15 personas. Ah, ya son pastores, no pasan ni por la preparación del seminario, ni por un presbiterio donde hay 6, 7, 8, 10 pastores que los estén evaluando, ¿no es cierto? Y vos fíjate lo que dice la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo les escribe a los Efesios, capítulo 4, verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tiene que estar preparado el líder para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo está en debacle, porque no hay una preparación de los líderes para que estén preparando a este pueblo. En primer lugar, se creen dueños de la iglesia. En segundo lugar, se creen dueños de la palabra. Es terrible hoy lo que se está escuchando, asusta. Es increíble la cantidad de errores, no solo errores, horrores doctrinales que se están escuchando por ahí. El otro día estaba escuchando un video de una persona que decía que el que no diezmaba era castigado por Dios. Comparaba el primer castigo de Dios con Adán y Eva, que tocaron del árbol que Dios no quiso que tocaran y decía que ese árbol era el diezmo de Dios. Errores pero terribles. He escuchado yo en una conferencia personalmente de un líder decir que el que no servía a Dios iba al infierno, pero así literalmente como te lo digo. El que no servía a Dios se iba al infierno. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ojo con lo que estamos escuchando, aceptemos lo bueno, descartemos lo malo, acomodan las escrituras hoy lamentablemente ciertos líderes para poner sus ideas en prácticas, para poner sus creencias en prácticas. Fíjate la advertencia de Pablo, seguimos en el mismo libro de Efesios, capítulo 4, verso 14.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas ¿de quién? De hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ojo, hay gente que se lee todas las Biblias que hay hoy en día, todas las versiones posibles y la mejor la ponen a su idea. Ojo, no te dejes engañar, pregunta en dónde está escrito cuando te dicen algo y vos ves que no puede ser. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienaventurado. Ojo. Tercer y último lugar, los pastores se creen dueños de los miembros. Se cree que son sus hijos, se cree que son personas que las tienen compradas y pueden hacer lo que se les da la gana. Y no es así para nada. La Biblia, cuando Jesús le habla al Padre, dice en Juan 17:9, yo ruego por ellos, por el grupo de discípulos que él tenía. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿A quién se lo está diciendo al Padre? Por los que me diste, porque tuyos son. Los miembros son de Dios, no son de los pastores, no son del ministerio, para nada. Hoy que está tan de moda, padre espiritual, tío espiritual, abuelo espiritual, se está poniendo de moda esto. La Biblia dice claramente que somos hijos de Dios. Hijos de Dios, del Altísimo. Fíjate lo que dice Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio autoridad, le dio la categoría de ser hechos hijos de Dios. Vos fijate que el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento muchísimas cartas y vos vas a encontrar allí que en el Nuevo Testamento 70 veces aparece hijos de Dios. 66 veces lo vas a ver escrito en los Evangelios, una vez lo vas a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles y 3 veces lo vas a ver en el Apocalipsis. El que cree manejar la vida de los miembros, lamentablemente, llega a la manipulación, llega a manipular al miembro. Vos tenés que decir esto, vos tenés que hacer esto, no digas esto, jamás a nadie le contés esto. Maneja la vida de los miembros. El diccionario que dice sobre la manipulación es intervenir con medios hábiles y a veces arteros en política, en el mercado, en la información, etcétera, etcétera, con distorsión de la verdad, al servicio de intereses particulares. Más claro, échale agua. Como conclusión, no te dejes engañar. Los pastores no son ni dioses ni faraones. Si vos tenés una duda, si te querés intercambiar una opinión, no tengas miedo, anda y planteásela. Cuando a mí viene alguien y me plantea una duda que tiene en la Biblia, algo que escuchó, yo se lo explico claramente. No digo, a ver, que me vienen con esas preguntas raras. No me hago el super pastor, ¿no es cierto? Así que bueno, espero que este video sirva para que no nos creamos que somos dueños de todo. No somos papas, somos pastores que nos ha llamado el Señor a ese ministerio. Que Dios te bendiga muy ricamente.